Muchas gracias a todos por estar en este Workplace Digital Smart Conversation, que pertenece a la serie de Smart Conversations, ¿vale? De 3G Smart Group. Y hoy van a estar con nosotros hoy María Rosa Beijón, que de Nokia, es la Real Estate Europe Change Management e Innovation de Nokia, ¿vale? Para el sur, para Europa. Ella está basada en Lisboa, en Portugal. Luego también está con nosotros Ramón Nogueras, que es de la compañía AstraZeneca, es Real Estate Research and Development Business Partner de Global Real Estate. Él está en Gotemburgo, en Suecia. Buenos días, buenas tardes, Ramón. Tú sí que puedes saludar porque estás ahí conectado. Sí, hola, buenas tardes. Así probamos el sonido, muchas gracias. Y por último está Eduardo Zorcín, que es de la empresa BBA, o sea, es Van Brovery. Es Argentina Real Estate y Lead para el LATAM Hub de ABB y está basado en Buenos Aires, en Argentina. En tu caso, buenos días, Eduardo. Buenos días. Nada, ¿se te escucha bien si hablan fuerte? Bien. ¿Eh? Mejor saco los auriculares. Perfecto, pues nada, buenos días, Eduardo, y gracias también por estar con nosotros. El objetivo de esta charla y las sucesivas que va a haber todos estos lunes del mes de junio es, previamente a estas charlas, yo he tenido la suerte de haber podido conversar con cerca de 40 responsables de inmuebles, como los que hoy tenemos, de real estate, de facilities, de workplace, con las distintas denominaciones que tienen en cada organización, de distintos países, tanto de Latinoamérica como de Europa. En unos podcasts que hemos ido publicando durante este mes pasado, han sido cerca de 30 y tantos podcasts, y como conclusión de esas conversaciones que tuve con todos esos responsables, salieron como unas conclusiones que yo voy a introducir y compartir con todos vosotros y que luego los contertulios, tanto María Rosa como Ramón como Eduardo, pues conversarán sobre ellos. Primero darán cada uno de ellos su opinión al respecto en unos 5 o 10 minutos y luego conversaremos y contestaremos también las preguntas del público. María Fernández, que está en la llamada, está atenta al chat. En el chat podéis poner las preguntas que deseéis hacer a los ponentes y estará pendiente para apuntarlas y hacerlas luego al final. Va a durar la sesión 45 minutos. María Rosa. Ya estoy aquí, ¿me oyes? Fenomenal, te oímos perfectamente. Maravilla, perdonadme. Nada, ya te he introducido y nada, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nada, a ti, gracias por la invitación. Entonces, voy a compartir yo mi pantalla y voy a contaros un poquito cuáles han sido esas conclusiones para que partamos de esa base hacia sobre la que opinarán los distintos ponentes. A ver, después de las conversaciones, yo creo que la hipótesis que se está barajando básicamente es que después de este confinamiento obligado, en el que nos hemos visto todos abocados en todo el mundo a un teletrabajo obligado, ¿no? Esta circunstancia, de alguna manera, va a impactar, o sea, lo que creen los distintos responsables que entrevistamos es que si antes un edificio de oficinas estaba ocupado normalmente una sede corporativa en cualquier país y casi en cualquier sector en torno al 70-80% de ocupación, no lo estaba ya entonces, se cree que bajará esa cifra. Es una de las primeras creencias que pensamos que esa cifra bajará en torno al 50, incluso al 40%. Si antes del COVID, realmente con cifras de ocupación del 70-80% en compañías donde no había una política de teletrabajo, ya se estaba planteando, y de hecho el tema del teletrabajo, el trabajo flexible, era una circunstancia que muchas compañías, y algunas de las que están hoy con nosotros, tenían implantados ya en sus organizaciones, pues parece lógico que si va a haber todavía menos afluencia de personas a las organizaciones, a las sedes corporativas, pues que se repiensen, que esa urgencia de repensar la oficina, el espacio de trabajo, la sede corporativa, se haga más necesaria, ¿no? Hablaremos, por tanto, yéndome aquí a la izquierda, hablaremos, por tanto, si veis el ratón,
de dimensionar en base a metros cuadrados por empleado a dimensionar metros cuadrados por ocupante y actividad. O sea, a mí me da igual tener 1000 empleados si solamente vienen 200 a la sede. Pues hablaré de qué espacio tienen esos 200, ¿no? También hay otro concepto que también se está empezando a hablar, que ya se hablaba hace años y que muchas organizaciones lo tenían, porque esto no es del todo nuevo, es el Distributed Work, que es básicamente concebir el espacio corporativo como un conjunto de espacios en el que la sede corporativa cumple unas funciones, posibles oficinas satélites de esa misma organización cumplen otras funciones y el espacio de trabajo en casa o el trabajo en casa, el teletrabajo, puede ser otra de las herramientas. De una sede donde teníamos que ir antes de la movilidad, antes de poder trabajar en cualquier lado, a realizar nuestras tareas, ¿no? A una sede donde podamos tener otro tipo de actividades, no necesariamente la de realizar las tareas que ya hemos probado que se puede hacer desde cualquier lugar, ¿no? De una sede, esto como granja de pollos clásica, ¿no? De ir colocando gente, estas presiones que hace unos años teníamos de ratios, ¿no? De tratar de ir a 6 metros cuadrados, a 8 metros cuadrados, a ver cuánta gente me cabe, pues a una sede que realmente refleje la cultura y refleje los valores, que es lo que va a hacer realmente que la organización a nivel cultural esté cohesionada y esté unida, ¿no? De sedes con puestos de trabajos asignados, modelo fábrica, modelo del siglo XX, ¿no? A una sede donde el concepto del puesto de trabajo cambia también y el concepto de cómo ha cambiado en nuestras casas. En nuestras casas hemos trabajado en la mesa de la cocina, en el salón, en un sofá, en la terraza, en un cuarto, en un dormitorio. Y realmente este concepto de que el trabajo es una actividad y no es un lugar, ¿no? De una carta ya habíamos empezado a ver en los últimos años una carta de espacios también bastante amplia en muchas organizaciones, pues esa carta de espacios amplia, de amplitud de tipologías para cubrir las distintas necesidades de nuestros clientes internos, ¿no? Pues también la veremos cada vez más incrementado. El tema de oficinas sin papeles, pues si antes era algo recomendable y muy luchado por las distintos responsables de inmuebles o facilities, pues hoy día nos ha venido a ayudar mucho el COVID en el sentido de que por higiene va a ser un elemento cada vez más extendido de la oficina sin papeles. Nos iremos, como me ha pasado a mí esta mañana, que he ido al notario, ¿no? Que tienes que llevar tu propio bolígrafo, ¿no? Entonces, pues llevaremos nuestras propias cosas, tendremos nuestras taquillas y llevaremos nuestros bolis y nuestros utensilios, incluso algunos utensilios de trabajo que serán personales, ¿no? Y al final, bueno, pues se buscará pues sedes únicas que atraigan el talento. Sí es verdad que habrá una revisión en cuanto a materiales, porque sean fáciles de limpiar. Tecnologías que eviten el contacto, que es aperturas electrónicas, eléctricas, y puede haber un gran cambio en la parte de climatización y ventilación. Estas son un poco las conclusiones que realmente muchos de vosotros que me conocéis y muchos que también estáis viviendo desde hace años este mundo del workplace, veréis que realmente al final es una aceleración de los procesos que ya veníamos venir en los últimos años, ¿no? Entonces, yo lo que quería pedir ahora es que, empezando por María Rosa, si queréis, pues que cómo valoráis vosotros, María Rosa, estas conclusiones, si creéis que están alineadas con lo que sentís en vuestras organizaciones y sentís en vuestro mercado, y que sugiráis cualquier otro comentario que queráis. Entonces, como decía, 5 o 10 minutos cada uno de vosotros y luego entramos a conversar. Gracias por darme la palabra, que la primera. Claro. Bueno, pues esto realmente nos tiene la agenda bien calentita porque todos los días no solo responsables de real estate como otras organizaciones, sobre todo Health and Safety y IT, estamos en constante diálogo porque realmente sí que prevemos que el futuro va a ser un futuro diferente. No nos atrevemos a llamar prematuramente conclusiones porque creo que nadie está en una circunstancia de llamar conclusión a nada. Sí que realmente nos hace preguntarnos sobre qué variables entrarán en juego
y cómo jugar con esas variables. Pero sí que realmente tenemos algunas certezas de cosas que desde luego no van a pasar, como que aumente el ratio de ocupación de los espacios. O sea, si realmente hoy en día la media de ocupación de espacios en el mercado ronda el 60-70%, nuestra estimativa es que a lo mejor nos quedemos en los 50%. Pero claro que nosotros ya estábamos hablando de ratios por ocupante y no por headcount, por empleado, porque no tiene ningún sentido, porque obviamente tenemos muchos perfiles de trabajadores diferentes, tenemos gente que tiene perfiles de ocupación y de uso del espacio muy diferentes a otros, gente que no aparece en su vida y no hay sistema de gestión de identidades corporativas que pueda ayudarnos a resolver este enigma. Entonces, lo que sí que tenemos la seguridad es que a través de soluciones de Smart Buildings sí que conseguimos medir la real ocupación, sea quien sea la persona, y realmente observar cuál es la tendencia y cuál será esa tendencia futura. En este momento lo que estamos haciendo realmente es ocupar esas soluciones tecnológicas para poder realmente hacer un buen monitoring de cómo va a estar la ocupación y no permitir que vaya más allá de aquellas recomendaciones que sean del gobierno. Sí, ahora hay un control ahora hay un control de aforo realmente. Claro, entonces, pero tampoco se trata de estar de policías en el futuro, porque realmente cuando estábamos trabajando era en todo lo contrario, cuando estamos cambiando ya no solo de ratios por ocupante, sino realmente a una activity-based working, o sea, estamos a ofrecer la posibilidad de que la gente trabaje donde quiera y cuando quiera, y ya no hay un ejercicio de blocking and stacking, que el departamento financiero se sienta en el quinto piso a la izquierda, sino que trabaja donde te plazca, a la hora que te plazca, en el edificio que te plazca, fuera o dentro de nuestro campus, pues realmente entrar en un ambiente en el que estamos aquí a observar todo lo que la gente hace, tampoco va, digamos, de encuentro a nuestra cultura, ni sobre todo entramos en un mundo en el que vamos a tener tanto dato que no vamos a ser capaces de gestionarlo. Entonces, ni aunque sea todos juntos. Entonces, yo creo que hay que ser líderes en esta gestión del cambio de este momento que tenemos en este momento, acompañar cuáles son las preocupaciones de las personas. En este momento, las preocupaciones de las personas, y si vemos un poco la pirámide de Maslow, lo que está en la base de la preocupación es la seguridad, que yo no me contagie en el espacio de trabajo, y esa es la parte que tenemos que asegurar a la gente que retorna al espacio de trabajo. Y a futuro, sacar de toda esa historia un aprendizaje para realmente usarlo pues, con tecnología que permita más un contactless y seamless experience de estar en el espacio de trabajo donde toco menos, pero sí que tenemos que encontrar maneras de ayudar a que la gente se sienta confortable venir a la oficina, porque realmente la oficina dejará de ser un espacio donde vengo a trabajar conmigo mismo o con aquellos que están Dios sabe dónde, sino realmente vengo aquí porque es el lugar social donde tengo que ir a interactuar con personas o robots o aparatos que nosotros tenemos mucha interacción con máquina, ¿no? Entonces, esa gente va a tener siempre que venir al espacio de trabajo. Y luego reimaginar qué va a ser. O sea, realmente, si ya teníamos que trabajar en hacer con que el espacio corporativo fuese el espacio donde no solo tengo que venir, sino quiero venir, entonces, ¿qué perks tenemos que inventar más aún que hagan el lugar de trabajo un lugar atractivo, donde yo quiero ir, donde quiero estar con mis compañeros y donde me sienta seguro para trabajar? Y básicamente son esos los pilares en los cuales estamos en este momento trabajando. Fenomenal, muchas gracias, María Rosa. Ahora venimos y te me he apuntado un montón de preguntas para hacerte. Ramón, ¿nos comentas un poco cuál es vuestra visión desde AstraZeneca? Sí, bueno, muchas gracias en primer lugar por poder participar y compartir un poco las ideas que estamos manejando por aquí. A ver, yo me he mirado las conclusiones que has compartido al inicio y en principio casi que a medida que iba analizándolas una por una, le vas poniendo como un tic verde, ¿no? Diciendo, pues sí, pues sí, pues sí, pues sí. Y en principio la mayoría de ellas son cosas que en AstraZeneca estamos implementando ya, en el sentido que hemos adoptado Activity-Based Working desde hace un número de años y en la mayor parte de los casos también con non-assigned desking, clean desk policy, etc. Eso sí, hay
diferencias culturales. Entonces, no hay un size fits all de momento, sino que nos adaptamos a las culturas de cada país o región. Lo que sí que yo quería aprovechar para comentar es un par de esos puntos donde quizás yo quería hacer una pequeña reflexión, ¿no? La primera es el tema de la ocupación del espacio, donde se podría prever una bajada de ocupación, pero yo quiero un poco poner la pregunta sobre la mesa de que durante este tiempo también hemos aprendido que una parte importante de los viajes que hemos estado haciendo no los vamos a necesitar. Y eso va a ser muy bueno, no tan solo para las personas, sino también para el medio ambiente. ¿Y cómo va eso a impactar la presencia en nuestras sedes? O sea, por un lado, sí, habrá más gente que trabajará más tiempo desde casa, pero por otro lado, se puede prever también más presencia, sobre todo, de los equipos globales. Entonces, ya veremos cuál es finalmente el impacto que tiene en la presencia en sedes. Otro tema que yo creo que desde mi punto de vista es muy importante es que cuando hablamos de teletrabajo o trabajar desde la oficina que tenemos en casa, una consecuencia negativa que tenemos que evaluar es la pérdida de los encuentros espontáneos, no planificados, porque por definición, trabajando virtualmente desde casa, eso no puede ocurrir. Y en empresas, como creo que la mayoría en las cuales trabajamos, donde la innovación y la creatividad están en lo más alto de la agenda, se puede perder parte de eso. Y entonces tenemos que pensar y ser inteligentes en definir cómo vamos a mejorar o a compensar esa potencial pérdida de innovación que puede venir como consecuencia de eso. Y creo que liga muy bien con lo que comentabas, María Rosa, con la necesidad de hacer las oficinas lo más atractivas posible para que la gente tenga ganas de ir a la oficina. Estar en casa está bien, pero si tengo un lugar de trabajo donde realmente estoy muy bien y me encuentro con la gente con la que me quiero encontrar y tengo los servicios adecuados, etcétera, y me siento seguro, pues será una forma de hacer que perdamos menos en ese aspecto. Otro tema que también creo que nosotros estamos un poco todavía, no tenemos mucha claridad, es que lógicamente hemos aprendido que muchas de las reuniones o actividades en las que consideramos necesario estar presente y estar cara a cara, hemos visto que eso se puede hacer de otra manera. Y un poco nos abre una oportunidad que es quizás a tener centros menos grandes y crear otros centros donde el talento se encuentre. Yo creo que estos últimos años hemos pues visto e invertido en centros grandes para poder poner a la gente cuanto más cerca los unos de los otros posibles y sobre todo también a través de las diferentes unidades de negocio y funciones. Y ahora vemos que a lo mejor, en algunos casos, pues es mejor apostar por localizaciones donde tenemos el talento que realmente necesitamos, aunque sacrifiquemos un poco la cercanía, ¿no? Es un poco ver en el futuro cómo vamos a gestionar estos dos aspectos un poco contradictorios. No, y finalmente el último tema, que es un poco ya quizás un poco más concreto, es, bueno, has hablado antes también del distributed work y un poco cómo, digamos, en las actividades del día a día de las personas que ocupan nuestras oficinas, cómo hacemos encajar el trabajo desde casa un poco en la definición del espacio de trabajo. Hoy típicamente, pues en nuestra empresa al menos, en la definición de los 12 metros cuadrados por workstation que tenemos, pues habrá 4 metros cuadrados que están asignados a las mesas, pero hay 2 metros cuadrados a los espacios de reunión informal, 2 metros cuadrados para los espacios de reunión formal, etcétera, y ahí tenemos que encajar también el work from home. Yo creo que es importante que lo incluyamos en la definición del espacio de trabajo para poder gestionarlo de la manera adecuada. Muy bien. Y estas eran un poco las reflexiones así espontáneas. Fenomenal. Pues vamos a pasar, si te parece, con Eduardo y luego ya empezamos a conversar los cuatro, si queréis. Eduardo, cuando quieras. Tus primeras reflexiones. Bueno, gracias por invitarme. Un poco
bueno, coincido mucho con lo que planteó María Rosa y también Ramón. En esta parte de la región, digamos, en Latinoamérica, hoy las empresas, o sea, todavía la costumbre de teletrabajo era muy tardía, son muy pocas las empresas que tenían implementado como cultura el teletrabajo, con lo cual esto nos agarró muy poco preparados. Y en lo que más estamos trabajando, como bien decía María Rosa, es en el tema de devolverle la confianza a la gente para que venga a las oficinas. Hoy las oficinas se van a transformar en un lugar de encuentro social. Creo que el único motivo por el cual uno va a tener que volver a las oficinas va a ser para justamente eso, encontrarse con sus compañeros, un poco lo que decía Ramón también de ese lugar donde se crean las cosas en grupos de trabajo. Con lo cual lo más importante y en lo que más estamos trabajando es en devolverle la confianza, tener todas las medidas en contacto con la parte de seguridad e higiene y la parte de IT, que le dé a la gente la seguridad de volver a sus lugares de trabajo. Puntualmente acá es muy común la modalidad de trabajo tipo fábrica, como mencionabas en tus puntos. Y los espacios son muy reducidos, es muy costoso el espacio en Latinoamérica, sobre todo para las empresas multinacionales. Entonces, va a haber todo un nuevo planteo de cómo vamos a volver y también ayudar a la gente a entender cómo funciona el teletrabajo. Hoy acá, uno de los problemas más comunes que encontramos es que la gente no tiene casa ni la infraestructura para realizar el teletrabajo. Una de las demandas que más tenemos de los empleados es la no comodidad en su casa, con lo cual también vamos a tener que buscar una manera de colaborar con esa parte. Creo que son los puntos más importantes que tenemos que tener en cuenta acá. Las distancias son largas, el transporte es un punto, con lo cual también hay que buscar esta manera de tener varios lugares de reunión y no solo una oficina donde la gente vaya a trabajar. Es muy común acá que la gente viaje más de media hora para ir a un lugar de trabajo, con lo cual una de las cosas que analizamos también es ver la posibilidad de tener varias sedes y distintos lugares donde poder ir a trabajar, pero siempre con este fin, ¿no? De buscar la manera de darle a la gente la seguridad que hoy tiene en su casa, en su entorno seguro de trabajar, bueno, devolvérselo a la oficina para que la gente tenga la confianza de trasladarse hasta este lugar. Muy bien, fenomenal. Eduardo, pues muchas gracias. A ver, yo una pregunta, si queréis abrir los micrófonos ya Ramón y María, ¿vale? Una pregunta para los tres y ya abrimos los micrófonos y os quedáis los tres conectados. Por lo que he entendido, y creo que lo ha comentado María Rosa, esto es un tema que vamos, aparte de estar candente, porque está en los telediarios y en todos los noticieros, ha habido de todo el tema del teletrabajo, el trabajo flexible y todo esto, es más teletrabajo que trabajo flexible, está como, lo notáis como una agenda, que está en la agenda de la organización, o sea, los grandes dirigentes, los grandes jefes de vuestras organizaciones os están preguntando, oye, ¿qué va a pasar con todo esto? Absolutamente. O sea, ¿me oís? Perfectamente. Vale. Absolutamente. La semana pasada, no, la anterior, estuvo en la agenda única de la Global Leadership Team de Nokia, este tema. No solo presentar, que estábamos presentando la nueva estrategia de Workplace a nivel de diseño de espacios de trabajo y metimos el impacto del COVID en la agenda. Y unánimo soporte, o sea, por unanimidad. La verdad es que sí, el foco, obviamente ahora está todo el mundo atento a esto y sobre todo nos ayudó, y esto es en algunos casos nos está ayudando positivamente, porque nos ha ayudado a apalancar el diálogo relativo al tema de la ocupación de los espacios de trabajo. Y vamos a conseguir usar esto como un indicador de aceleración de la implantación de nuevos modelos. Realmente solo por esta experiencia forzada
las unidades de negocio más reactivas a modelos alternativos de trabajo, sobre todo a la gente que hace innovación y desarrollo, que dicen que solo pueden hacer su trabajo y hacer colaboración on-site, ya están abiertos a nuevos modelos. Entonces, esto, en este caso, obviamente es una... Sí, ha roto paradigmas. O sea, yo creo que... es una situación, es una tragedia, pero en este caso a nosotros nos está Sí. ayudando brutalmente, porque realmente están viendo que no solo no ha habido ningún tipo de retraso en la entrega incluso de trabajo de laboratorio, como en algunos casos hasta ha mejorado, lo cual es impactante. Ramón, Eduardo, en vuestra organización también habéis notado primero que está en la agenda de la dirección y hay una cierta presión hacia vosotros. Oye, ¿y qué vamos a hacer con todo esto? Por lo menos en el caso de ABB, sí. Nosotros también justamente estamos en plena implementación de un nuevo modelo de Workplace. La idea era terminarlo este año en Latinoamérica, en todos los países donde ABB está presente. Y justamente esto hizo un parate y hizo un replanteo muy fuerte. Y creo que lo más importante es lo que decía María Rosa. Ha roto un paradigma muy fuerte de toda la gente que estaba convencida que su trabajo solamente se podía hacer desde una oficina, desde un site. Claro. Como les contaba recién, Latinoamérica estaba muy atrasado en este concepto y esto nos está... O sea que dentro de la tragedia del COVID, ¿no? Eduardo y bueno, y Ramón, es como que ha venido a ayudar los planes que ya teníais en estas áreas, ¿no? Sí, sin duda va a ayudar a algunos de los temas que han sido hasta la fecha un poco complicados. De todas formas, yo no siento una urgencia para solucionar el tema. Yo creo que lo que hay sobre todo es una realización de que bueno, hay que pensar cómo nuestros espacios de trabajo van a ser en el futuro. Teniendo ya Activity-Based Working implementado, tienes espacios flexibles que requieren menos inversiones para transformarlos, lo cual es una ventaja. Pero también yo creo que lo que se está en este momento analizando por parte de la dirección es cómo van a afectar las nuevas formas de trabajar, y me refiero a cómo hemos tirado adelante proyectos durante esta crisis a una velocidad que era impensable, cómo va esto a afectar también a nuestros espacios de trabajo. En el sector de farmacia, de farma, como estamos nosotros, lógicamente, y con el tema del corona, pues el número de proyectos ha explotado y ha requerido, por la urgencia, pues un cambio en la forma de ejecutar los proyectos. Y eso también va a tener un impacto en nuestra forma de trabajar y en nuestros espacios de trabajo. No. Y a nivel cultural ha roto todos esos comentarios que habitualmente oíamos todos. No, esto es imposible, pero esta gente imposible, estos no pueden trabajar en remoto, ¿no? A nivel cultural ha absolutamente acallado a todo el mundo, ¿no? Sí, yo creo que de acuerdo con lo que decía María Rosa antes, creo también, sobre todo en I+D, en R&D, pues ha sido un poco más complicado, aunque, bueno, llevando ya trabajando el tema unos años, pues ya se ha adoptado y se va adoptando más y más. Claro. Y ahora yo creo que lo crítico, Eduardo, ¿no? Perdona, Ramón, que lo has comentado tú, y no sé qué opináis María Rosa y Eduardo, es encontrar el equilibrio adecuado, ¿no? Entre cuánto teletrabajo, con cuánto trabajo presencial, para que se mantenga el sentido de pertenencia, para que se sea productivo, pero no se desgregue la compañía como tal, ¿no? O sea, es buscar ese ejercicio, ¿no? Tú, María, que además estás muy volcada en toda la parte de change management y de gestión de personas, ¿no? Es cogerle el punto a la organización de esa flexibilidad, ¿no? Bueno, es que el espacio físico es el transmisor de la cultura corporativa. Entonces, sin él es muy complicado hacer que la gente viva y practique los valores corporativos, tenga la clareza de la visión de la empresa. Es muy complicado hacerlo todo en remoto, aunque sí que es verdad que ya teníamos y tendremos a lo mejor más gente que practique 100% remote working, pero desde luego no es la solución de futuro ni es lo que se pretende. Ahora sí que realmente aceptar que era una realidad
informalmente aceptada y ahora pasará a ser más formalmente aceptada, y a lo mejor creemos que con la dirección de empresa de todos los países, con los sindicatos, que son una piedra en el zapato o algo complicada para dialogar, y luego con recursos humanos, pues realmente trabajar en qué políticas a lo mejor que permitan formalizar una situación que ya sucedía informalmente, porque ese 60% de ocupación no sucede porque sí, o sea, existía, y no es solo porque la gente esté de vacaciones o de bajas de médicas o viajando, es porque la gente no venía a las oficinas. Sí. Entonces... Sí, pero que yo creo que es importante, y lo habéis comentado todos, yo creo que es importante que atraer a la gente a la oficina. Yo creo que incluso vamos a pasar a una etapa en la que va a ser el problema va a ser atraer a las personas, ¿no? Porque si se permite esa flexibilidad, y vemos en el pasado, hace unos años, ¿no?, de algunos ejemplos de alguna tecnológica que tuvieron ese problema, ¿no? Sí, yo creo que ahora está todo el mundo con el síndrome del abrazo, que todos nos queremos abrazar y estar juntos tomando cafés, pero tampoco es eso, ¿no? O sea, la oficina también es para venir y trabajar, y claro, también que el contacto social informal es bueno y es productivo, pero sobre todo esa parte social es porque promueve innovación. Entonces, estaba diciendo antes, yo creo que Ramón, que la innovación, no sé, Ramón Eduardo, perdonad, la innovación sucede dentro de la casa. Claro que puede suceder, pero realmente toda la parte de los Scrum Meetings y todo eso, realmente su metodología Agile, sucede en el contexto físico mejor que fuera. Pero a lo mejor hay que reaprender cómo aplicar estas maneras de trabajar con un mix que ha de cambiar. Claro. María, María Fernández, nos interrumpes cuando consideres para trasladar alguna pregunta al público. A mí me encanta una palabra que tú has mencionado, que seguro que a Ramón y a Eduardo le van a gustar, que es la de reimaginar los espacios de trabajo, ¿no? O sea, realmente volver a conceptualizarlo, no tanto modificando, tuneando lo que venimos históricamente haciendo, ¿no?, sino realmente reimaginar completamente, ¿no, Eduardo? Sí, creo que este justamente va a ser, por lo menos en lo que nosotros estamos trabajando, va a ser un cambio muy fuerte. Puntualmente ABB tiene varias sedes en Latinoamérica donde ya tenemos un coworking implementado bastante moderno, y ya estamos trabajando en algo completamente distinto. La idea es que sea un espacio más social, más de encuentro, digamos, de reunión y de compartir con los empleados, y no solamente un lugar de trabajo. Me parece que tenemos que buscar ese cambio, esa nueva metodología de trabajo, que la gente se sienta con ganas de venir a las oficinas. Muy bien. La Ramón, parte más desafiante. Ramón, ¿tú lo ves así también, con esa reimaginar en los espacios que tú también apuntaba antes? Sí, habrá que hacerlo. Lo que pasa es que yo creo que hay que esperar un poquito para ver cuando vayamos volviendo a las oficinas, y a través de estudios de ocupación, etcétera, ver cuál es la realidad del día a día. Pero sí que podemos imaginarnos quizás diseños donde se dedica menos espacio a las zonas de focus work, porque es algo que se puede hacer mejor desde casa, por ejemplo. Yo creo que hay que ver ese mix al final cómo resulta. Claro. Y para lo cual hay que estar dispuesto a equivocarse. Me refiero que todo esto habrá que ir probando, y como cualquier otra parte del trabajo, ¿no?, pues está asumir que bueno, pues que te puedes equivocar en una conceptualización y corregir, ajustar. María Fernández, ¿nos trasladas alguna pregunta? Hay varias preguntas del público. A ver, voy a lanzar la de Isabel Tornabel, que nos pregunta: ¿qué pasará con la eficiencia en el uso de los espacios, que era uno de los valores buscados? Ratios, metros cuadrados por persona. Y luego también nos pregunta Isabel, ¿cuáles son las claves que ustedes creen que serán para atraer a los empleados a trabajar a la oficina? ¿Y qué gestiones tendrán que hacer los managers para tener a los equipos en teletrabajo?
Abierto cualquiera de los tres. ¿Quién se lanza? Bueno, pues tal vez yo. Venga. Yo creo que ya he elaborado un poco el tema de ratios por persona o por ocupante, y yo creo que tenemos que seguir observando y extrayendo métricas de lo que nos digan nuestros sistemas, de lo más manual a lo más smart, para realmente entender qué tipologías se están usando, cómo está cambiando el comportamiento. Pero más en la parte de cómo el modelo de management realmente va a cambiar y ese turnaround en nuevas maneras de liderar, pues yo creo que también vamos a sacar grandes aprendizajes de esta fase, porque en este momento todo el mundo ha tenido que gestionar y trabajar en remoto y tener el trabajo hecho. Y yo creo que esa duda de antes, de será este presencialismo y tener que mirar a toda la gente por delante, por detrás, y se están haciendo las cosas, dejará de existir. Yo creo que además la gente ha aprendido mucho. Yo lo veo a trabajar con gente que está en muchos sus horarios, que también ha aprendido a ser más tolerante, que está ok también decir no, oye, ahora no puedo porque es que ahora tengo que estar con mi hijo haciendo palotes o conjuntos, o es que viene la compra, o me tengo que ir a correos porque solo abre de 10 a 12, ¿no? O sea, yo creo que la gente ha aprendido a llevar esto mejor, con más respeto, y yo creo que eso también va a ser una cosa positiva para el futuro en cuanto a la gestión remota de personas. Muy bien, Eduardo, Ramón, ¿apuntar algo a la pregunta? Sí, sí que hablaba de... Sí. Paso yo. Y la última pregunta también creo que iba en la dirección de cómo gestionar estos equipos más distantes, ¿no? Y yo, en cierta manera, tampoco es una cuestión que sea nueva, es una cuestión que ya con la globalización de los equipos de trabajo ya hace años que se está manejando, y sí que es cierto que hay que adaptarse a esa nueva realidad. Es posible, y así es el día a día ya, creo, de mucha gente, ¿no? Yo, por ejemplo, en el equipo de Real Estate, yo soy el único que estoy en Suecia, el resto está esparcido por el mundo, y mi jefe pues está, lógicamente, también en otra parte, ¿no? Y eso, pues al final, si la empresa lo hace una parte suya y la cultura se desarrolla correctamente en esa dirección, pues no tiene por qué suponer un problema. Eduardo, ¿quieres apuntar algo? Sí, puntualmente, yendo a esta última pregunta, en la región acá de Latinoamérica, que no es tan común, sí realmente se trabaja mucho en coordinar el teletrabajo. Sí, es verdad que hay mucha más tolerancia, como decía María Rosa, pero hay muchos empleados todavía de la parte del focus group que estaba muy acostumbrado a ir a trabajar, a tener a su jefe cerca, midiendo su rendimiento, y creo que se va a tener que trabajar mucho en instruir no solamente ese personal que ahora no va a estar tan acostumbrado a ir a un sitio, sino a los mandos medios a coordinar las tareas de esta gente, que también estaba muy acostumbrado a tenerlos cerca. Eso es algo que acá culturalmente nos va a costar mucho cambiar, y se va a tener que trabajar mucho en un change management de los mandos medios, principalmente para coordinar esas tareas. Eso es como decía un amigo mío, ya el change management ya no hace falta, si ya nos hemos ido todos a casa, ¿no? Sí. Bueno, María, vamos con María Fernández. ¿Vamos con alguna pregunta más? Sí, Edgardo Carbonell les pregunta sobre los servicios de call center y dice, ¿creen que los servicios de call center encontrarán nuevos nichos de mercado? Algunos call center tienen la restricción de sus clientes por razones de seguridad de no hacer el teletrabajo remoto. ¿Creen que eso se mantenga o el teletrabajo en call center irá perdiendo espacio en remoto? ¿Tenéis call center todos? Sí, y de hecho no solo call center, sino tenemos por acaso en Portugal uno de los 3 grandes centros de supervisión de redes móviles. O sea, si en un momento de pandemia como este las redes móviles tienen la importancia que tienen, y la demanda de espacio y canales para que todos comuniquemos como ahora son más aún importantes, hemos conseguido realmente hacer con que esto funcione en 100% remoto. Con los contratos que tenemos con todos nuestros clientes, en este momento en Portugal debemos tener, no sé si 80 o 100 clientes, o sea, operadores,
desde donde se monitoriza su red, y todas las incidencias y la gestión de incidencias se hace remota. Entonces, en este caso en concreto, yo creo que el impacto va a ser aún mayor. Tenemos que verlo, Claro. pero vamos, que se puede hacer, se puede hacer. Ahora, porque era uno de los sectores, María Rosa, que te decían, no, imposible, perdóname, es que esto es imposible, ¿no? O sea, eso era... Sí, tenemos contratos y certificación, la ISO 27000, la información de seguridad de la información, lo estamos haciendo. O sea que claramente sí que se puede. Eduardo, Ramón, en vuestro caso tenéis también centros de atención al cliente que estén trabajando remotamente ahora. Sí, en el caso puntual de ABB, acá en Argentina se maneja el call center de ventas, de soporte a ventas, y sí, no fue algo muy conflictivo, obviamente no tenemos tanto problema confidencial de información, pero rápidamente se implementó. Sí, en el caso del call center lo que hubo que darle fue soporte de infraestructura a la gente que iba a hacer, digamos, el trabajo en forma remota. Fue la única, Claro. o uno de los casos donde sí hubo que dar soporte para asegurar una conectividad, pero sí se implementó sin ningún problema. Claro. Y en vuestro caso supongo que también, ¿no, Ramón? Sí, no es un tema, de hecho, que conozca muy de cerca, pero en principio no ha habido ningún problema. Tenemos realidades distintas, por ejemplo, en Suecia, donde tenemos bastante equipos de soporte también. De hecho, el gobierno no cerró las empresas. O sea, se podía ir al trabajo, especialmente las funciones críticas. Claro. Bueno, vamos a ir con la última pregunta. Me preguntan, no os preocupéis, todas las preguntas que habéis hecho se van a contestar, ¿vale? Me pondré yo en contacto personalmente con María, con Ramón y con Eduardo, se las mandaré y las contestaremos todas por escrito, ¿vale? O sea que vamos con una última, por aquello de conservarlos o mantener los tiempos previstos, ¿vale? María Fernández. Sí. Jesús Figueroa pregunta, ¿cómo prevén el impacto del recelo de los trabajadores hacia el concepto del desk sharing al momento de regresar a la oficina? ¿Se habéis quedado todos petrificados? No. No. Yo creo que es, como dije antes, la mayor preocupación del empleado. O sea, todo lo que yo voy a tocar, desde el botón de la máquina de vending al tirador de la casa del cuarto de baño, todo lo que tocamos hoy en día es un riesgo. Y claro que tenemos protocolos de limpieza, etcétera, que tratan de minimizar y tal, pero realmente es un riesgo que existe. Entonces, yo creo que la comunicación es la base de la gestión de esta situación y tener a la gente muy informada sobre cuál es el comportamiento que esperamos de ellos, así como el nivel de servicio que tenemos en los edificios. Lo que vamos a hacer, obviamente, habrá aquellos que estén más preocupados o quieran tener un extra control y nosotros les dejamos que vengan y limpien lo limpio. O sea, porque las mesas, obviamente, el clean desk más que nunca es importante, que no haya ningún tipo de aparato que se pueda compartir, solo obviamente los monitores o las pantallas donde existan y se comparten, pero ahí llego, me conecto por Bluetooth o por USB con esa pantalla y me pongo a trabajar. Entonces yo creo que la comunicación es la base, pero claro que alertarles de que el riesgo está allí, no vamos a engañar a nadie. No, totalmente. Yo creo que el manejar la confianza de las personas es de las cosas más complicadas, ¿no? A nivel cultural, Ramón. Sin duda, sin duda. A ver, de acuerdo con lo que ha dicho María Rosa totalmente. Las diferencias culturales entre países son enormes y bueno, hay que adaptarse a cada uno de esos casos, sobre todo comunicar mucho, tener las líneas abiertas, hacer los cambios necesarios, por ejemplo, en los departamentos correspondientes, si es posible, para que se puedan atender más cuestiones de lo habitual para compartir el máximo de información. Sí. Eduardo, los facilities, los de la limpieza, que no se les quería ver antes, ¿no? Hoy día al revés, tienen que limpiar durante el día para que se les vea bien, ¿no? Para que se les vea bien. Sí, es la clave, ¿no? O sea, darle la confianza a la gente que pueda volver a las oficinas. Yo creo que es el punto más importante para
poder pensar en volver a los sitios de trabajo, darle la confianza a la gente, que lo vean cuando lo limpien, informar, como decían recién, darle la oportunidad de que si alguien quiere usar algún equipamiento propio, que es muy raro, pero bueno, puede llegar a ocurrir, que lo pueda hacer. Este va a ser el punto, creo que donde más cambios van a haber. Justamente en darle la confianza a la gente de que se está haciendo todo lo posible para cuidarlos, ¿no? Oye, pues nada, oye, muchísimas gracias a María, a Ramón y a Eduardo, ¿vale? Porque, bueno, ha sido súper interesante. Hemos querido ser muy concisos en el tiempo, con intención, además, por no hacerlo lo huevo. Hay un dicho en España que es lo bueno si breve, 2 veces bueno, ¿vale? Pues seguimos esa. Y de verdad agradeceros que hayáis estado con nosotros hoy, agradecer a las cerca de 80 personas que han estado conectadas con nosotros y contestaremos todas las preguntas. Y bueno, pues un abrazo para todos y muchas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a los compañeros de mesa y a María por organizarlo también. Venga, estupendo. Gracias. Gracias a todos. Hasta luego.